Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Amigos, permítanme interrumpir su cotidianidad con este nuevo inciso. En esta oportunidad, hablando con Susan Simán. Ella es la fundadora de una orquesta dedicada al público infantil y juvenil, replicando el sistema de orquestas infantiles y juveniles fundadas en Venezuela por el maestro José Antonio Abreu. Ella mucho tiempo trabajó con el maestro Abreu y decidió fundar a su llegada a Estados Unidos hace ya más o menos unos 11 años, esta orquesta que ha traído ya unos cuantos frutos a la colectividad del Doral en el estado de la Florida, en Estados Unidos, pero además con una cantidad de ramificaciones internacionales, todas desde ese conocimiento adquirido en Venezuela. Pero no me quiero ahondar en los detalles que yo cuente, sino preferiría que sea Susan la que nos diga cómo ha sido su experiencia. Susan, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos. Bueno, primero que todo, Alfredo, gracias a ti y a Jennifer por darme este pequeño espacio en Incisos para poder de pronto replicar esta pasión y esta misión que tenemos nosotros en el mundo, todos los que hemos sido tocados por el maestro Abreu y hemos salido de Venezuela, poniendo ese nombre en alto y todo lo que de alguna manera nos formó, ese gran sistema de orquesta que ya tiene más de 4 décadas fomentando y desarrollando lo que es el acercamiento de la sociedad, digamos en este caso los niños a la música. Bueno, mi historia es un poco no muy diferente a muchos emigrantes que hemos tenido que de alguna manera escalar en diferentes dificultades para llevar la música, que ya sabemos que no es nuestra música clásica, no es lo más comercial, o educar a través de la música clásica no es de una manera comercial. Cuando tú llegas a otro país, pues tienes que reinventártelas de alguna manera. En mi caso me la reinventé con Simán Orquesta Foundation, inspirada obviamente en el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, y que de alguna manera ha hecho una labor no solamente en Miami, sino se ha replicado, como bien lo comentabas, en todo el mundo. Me he convertido en una consultora a nivel internacional en países donde de alguna manera requieren emular un proyecto como este social, donde no sea que el impacto social sea tan importante como el que lo tuvo en Venezuela. Y viniendo de una figura, en este caso como la mía, que vengo de muchísimos años de hacer este programa en Venezuela, de alguna manera, pues ellos gentilmente, cada una de esas orquestas a nivel internacional han pedido de mi persona para que les estructure cómo se inicia una orquesta, desde su infraestructura, desde qué instrumentos comprar, qué secuenciación de música podemos tener, qué niños, qué esperar de un niño de 2 años o qué esperar de un niño de 17 años, hacia dónde puede llevar la música clásica, qué impacto social puede tener. Y toda esta experiencia, obviamente, yo la recibí desde Venezuela, de manos abiertas, a un sistema que jamás me costó absolutamente nada. Y creo que es mi deber y es mi compromiso ante una nueva sociedad y unos nuevos alumnos que tengo, de poder devolver lo que yo de alguna manera recibí gratuitamente. Ahí Entonces, eso... vamos a hacer un primer inciso dentro de este programa, Ok. Susan, para que nos cuentes, bueno, cómo fue ese primer acercamiento, cómo llegas tú a la orquesta, que nos cuentes si tú eres músico o si tú eres parte de la organización estructural del sistema. Entiendo que eres las dos cosas, pero quisiera que nos hables de esos dos primeros acercamientos. ¿Cómo llegas a recibir instrucción como músico y luego cómo te involucras en el manejo de la estructura, cómo te involucras en ese ser, digamos, como la embajadora cara a otros músicos que vinieron o que fueron a Venezuela a llevar instrucción y a otros músicos que recibieron a la orquesta cuando la orquesta viajó y hacía giras internacionales? Hablemos de esos dos planos.
Bueno, obviamente tenemos que remontarnos al principio. Cuando yo inicio a los 8 años, mi padre era trompetista y obviamente en la familia uno emula mucho o al padre o a la madre. Tiene mucho que ver el ejemplo y por ahí fue mi desarrollo, digamos, musical. Y comienzo mi desarrollo hasta los 18 años, paso por mucha diversidad de música, en entrenamiento de música, tanto clásica como típica venezolana, como gaitas, como cantidad de cosas. Entonces, eso me lleva a la formación y me voy, mis primeros inicios empiezan en Maracaibo y me voy a Caracas. Cuando llego a Caracas, entro a la Simón Bolívar, que dirigía el maestro José Antonio Abreu, y a partir de ahí empieza una cantidad de transformaciones personales en cuanto a que el mismo sistema te hace cambiar, te pide que tú no puedes estar en una orquesta de la cúspide de un sistema que representa la transformación social en ese momento, sin estar preparado, sin tener un bachillerato hecho, o haberte graduado, o haber estudiado violín, o la formación que te pedía en ese momento el maestro Abreu para pertenecer a ese tipo de élite, o ese tipo, porque el sistema está sustentado como una pirámide, y en ese momento la Simón Bolívar era ese punto del iceberg que iba abriendo camino para muchísimos niños. Entonces, cada niño o cada joven que estaba en esa Simón Bolívar pertenecía a una especie de modelo que muchos querían emular. Y me vuelvo al momento de mi hogar. Tú emulas lo que tú tienes al lado, el niño imita. Es un poco lo que hablamos ayer de la sociedad, de que lo que somos son los que nuestros hijos imitan y lo que la sociedad imita. La música de hoy es el reflejo justamente de una sociedad que algo está pasando, lo que hablábamos ayer. Pero volviendo a eso, esa transformación me obligó a mí, yo era mamá de 4 hijos, me obligó a mí a querer ser cada vez mejor y por supuesto el maestro Abreu necesitaba que cada integrante de la Simón Bolívar fuera un estandarte autónomo, capaz de poder enseñar y de replicar esto más adelante. Eso me lleva de alguna manera a desarrollarme como docente, a trabajar como maestra, de la mano del maestro José Francisco del Castillo, que era mi maestro de violín en ese momento. Iba a su cátedra de violín y eso empiezo yo también a replicarlo en mis alumnos. Al llegar a mis alumnos, pues obviamente cuando tú trabajas constante y tienes un norte y estás específico en tu camino, qué es lo que tú buscas, se tienen resultados. Tuve niños que ganaron premios en festivales, concursos que hicimos. Entonces, como ente solo, empecé a tener una cantidad de cosas asertivas que te producen un éxito. Y ese éxito te lleva después, más adelante, a un cierto escalafón, que es el coordinar o de crear o de orientar a niños y a maestros para que emulen lo que tú ya más o menos has hecho. Entonces, de eso un poco se trata, porque el sistema, tú empiezas siendo alumno y terminas siendo director. Es como un gran círculo. Entonces empiezas como niño, después orquestas infantiles, orquestas juveniles, después director de orquesta, después gerente, después un director de un gran núcleo. Entonces es un paso natural. Un proceso evolutivo natural. Totalmente, y te lo da tan natural el sistema de orquesta que tú dices, mira, pero mira todo lo que logramos, o todo lo que se hizo, y no te das cuenta porque es un paso tras paso, y se va dando de una manera sencilla, natural, del día a día, del esfuerzo, es el producto justamente de esa disciplina, de ese esfuerzo, esa constancia, y que por supuesto guiados de la mano del maestro Abreu, sabiendo cómo guiar a todos sus muchachos, obviamente te va creando ese perfil de lo que, por lo menos en mi caso, hoy soy. Y en esa camada de alumnos se encuentran nombres conocidos, ¿no? Para la cultura contemporánea venezolana. Entre ellos, Gustavo Dudamel. Sí, Gustavito está en eso. Y fíjate, tocando el tema con Gustavo y Gustavo y muchísimos directores que también, como Diego Mateo, como Cristian Jiménez, como Rafael Payares, como Joshua Dos Santos, son muchachos que hoy por hoy están en orquestas importantísimas a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos. Pero en ese caso, esa camada, Gustavo, Diego, Cristian, toda esa camada, hay un antes y un después. En el sistema de orquestas había todo el proceso que desarrolló el maestro Abreu hasta el nivel juvenil. Y después hay un break
donde comienza todo lo que es el sistema infantil. Cuando se desarrolla el proceso infantil, en ese proceso infantil empiezan a salir todo lo que los maestros que se habían formado durante la época de los 70 y algo hasta los 1900, en esa época todos No, los maestros... 1990 y tanto, porque 1900 es muy atrás. Sí, pero 1900 tanto, Cerca del 2000, cerca del 2000. 95, porque ya 2000 empieza inclusive otra etapa, donde ya Gustavo gana premios y empieza a poner el sistema de una manera diferente a lo que ya veníamos. Pero toda la formación que se había tenido durante 20 años, podemos hablar 20 años y 20 años, porque los primeros 20 años, la formación que tuvieron los maestros, en ese caso, en mi caso, empezamos ahora a traspolarla a estos nuevos 20 años, a los nuevos alumnos que tenemos, y donde el ensayo y el error se acorta, porque acuérdate que en Venezuela no éramos un país de enseñanza educativa musical, para nada. Esos 20 años nos sirvió de copiar, de aprender de otros maestros a nivel de Europa, y eso nos hace de alguna manera crear una estructura para llevarla más adelante, perfeccionada obviamente, a través de una generación que se desarrolló totalmente en una orquesta, ¿ok? No en un conservatorio, cosa que es muy diferente.